una yegua Mustang abandonada en medio de la nada. Todos pensaron que era demasiado tarde para salvarla. Pero cuando un hombre la encontró, todo cambió. Lo que comenzó como un simple rescate, se convirtió en una conexión que desafió el destino. Meses después, el impacto de este vínculo sacudió el mundo entero. Prepárate para una historia que te hará creer en el poder del coraje, la esperanza y el amor. Porque hay lazos que nunca se rompen. John Miller siempre fue un hombre de campo. Desde que se retiró del ejército, solo buscaba paz. Su pequeña granja en las colinas de Arizona era su refugio, lejos del ruido, lejos de la gente. Su único mundo eran sus animales, el cielo infinito y el viento caliente del desierto, hasta que algo cambió. Aquella tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, un presentimiento lo golpeó en el pecho. Algo no estaba bien, no sabía qué, ni por qué, pero lo sintió. Voy a dar una vuelta, murmuró subiendo a su vieja camioneta, arrancó el motor y se dirigió hacia la parte más alejada de su terreno. El polvo se levantaba tras él, el viento se volvió más pesado, y entonces la vio. A lo lejos, entre la inmensidad del desierto, una sombra oscura se desvanecía. En la arena, al principio parecía una roca más, pero cuando se acercó, su corazón se desplomó. Era una yegua Mustang, y estaba moribunda. Su cuerpo yacía en el suelo, débil y cubierto de polvo. Su respiración era pesada. Y entonces, John notó algo aún peor. Estaba preñada. Su vientre hinchado dejaba claro que un potrillo estaba en camino. Pero en ese estado, no sobreviviría. John tragó saliva. El desierto no perdona. Si no actuaba de inmediato, se perderían los dos. Sin dudarlo, saltó de la camioneta. Se arrodilló junto a ella, su mano temblando mientras rozaba su lomo. La yegua se estremeció ante su tacto, pero no huyó. Ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Tranquila, chica, murmuró, su voz ronca pero firme. Voy a sacarte de aquí. Sabía que el rescate no sería fácil. Los Mustangs son salvajes, orgullosos, indomables. Pero esta yegua no quería rendirse, y él tampoco. Con un cuidado extremo, ató una cuerda alrededor de su cuello. Vamos, tú puedes. La yegua intentó ponerse de pie, sus patas temblaron. Su cuerpo se inclinó. Y entonces, se apoyó en él. John sintió su peso contra su pecho. Un vínculo invisible acababa de formarse. No la dejaría morir. El viaje de regreso fue una pesadilla. Cada bache en el camino hacía que la yegua gimiera de dolor. John mantuvo su mirada fija en el horizonte, apretando los dientes. Solo aguanta un poco más. No la iba a perder. Cuando llegaron a la granja, la yegua apenas podía sostenerse. John la ayudó a entrar al establo, la cubrió con mantas y le dejó agua fresca, pero apenas podía beber. Su cuerpo temblaba y la respiración se volvía cada vez más débil. El miedo lo golpeó como una bala. Si no hacía algo, no pasaría la noche. John nunca fue un hombre de muchas palabras. El silencio siempre fue su refugio. Pero esa noche no pudo quedarse callado. Se sentó junto a la yegua, apoyando la espalda contra la pared del establo, y por primera vez en años, habló en voz baja. No, estás sola. Su voz era apenas un susurro en la oscuridad. Voy a quedarme aquí. No te dejaré. Las horas pasaron lentas. La yegua siguió luchando. John se negó a dormir. Se quedó a su lado, vigilando su respiración, esperando cualquier señal. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Cuando el sol despuntó en el horizonte, la yegua seguía con vida. Pero apenas no había dado a luz aún. Y John sabía lo que eso significaba. Si el potrillo no nacía pronto, ambos estarían en peligro. John apretó los puños. No te dejaré morir, chica. Su mirada se endureció. Ella iba a sobrevivir, y haría todo lo necesario para asegurarse de ello. ¿Sobrevivirá la yegua al parto? ¿Podrá John ayudarla? Antes de que sea demasiado tarde, lo que viene te dejará sin palabras. Dale like, comparte y suscríbete para no perderte la próxima parte de esta historia. Las horas pasaban, los días también. Pero la yegua no mejoraba. A veces, sus ojos se veían vacíos, como si su mente flotara lejos,
atrapada en un sueño doloroso del que no podía despertar. John hacía todo lo posible por mantenerla con vida. Tenio traía comida fresca cada mañana, revisaba su agua a cada hora y le hablaba en voz baja, como si sus palabras pudieran darle fuerzas. Pero no importaba cuántas veces le asegurara que todo estaría bien. Su destino seguía siendo incierto. El calor del desierto era brutal. Dentro del establo, John colocó ventiladores para mantener el aire en movimiento. Puso paja limpia bajo su cuerpo, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible, pero, cada vez que salía del establo, una punzada de culpa lo atravesaba. ¿Qué más podía hacer? Era solo un hombre, en una granja pequeña, luchando contra el tiempo. Sin ayuda, sin experiencia en mustangs salvajes. Pero no iba a rendirse. No ahora. No, cuando ella más lo necesitaba. 4 días después, John revisaba a la yegua, como siempre. Su cuerpo aún estaba débil, su respiración lenta, pero entonces lo notó. Su pecho subía y bajaba con más rapidez, su vientre se movía con cada respiración, su cuerpo entero se estremecía. El potro venía en camino. John se quedó helado. No estaba listo para esto. Pero no había tiempo para dudar. La yegua gimió, su cuerpo sacudido por una nueva oleada de dolor. El sudor cubría su piel. Estaba exhausta, demasiado débil, demasiado cansada. Y John sabía la verdad. Si no lograba resistir el parto, no sobreviviría. Vamos, chica. Tienes que hacerlo. Su voz era firme, pero en su pecho palpitaba el miedo. La yegua dejó escapar un relincho ahogado, su cuerpo temblando con el esfuerzo. Las horas pasaron lentamente. John no se movió de su lado. Cada segundo se sentía una eternidad. Cada gemido, cada espasmo, un recordatorio de lo frágil que era la vida. Y luego, justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y dorado, ocurrió. El potro nació, débil, pequeño, pero vivo. John nunca había sentido algo así. Lo levantó con cuidado, limpiando su diminuto cuerpo con sus propias manos. El potro intentó ponerse de pie, pero sus patas eran demasiado frágiles, temblaban. Pero John vio algo en sus ojos: determinación, lucha, vida, y supo que lo lograría. La yegua estaba agotada, pero aún así, nusó suavemente a su bebé, un sonido dulce, lleno de amor. John se quedó de pie, observando el milagro que acababa de ocurrir. Había logrado salvarlos a ambos, pero aún no podía descansar, porque esta historia no había terminado, porque la yegua no solo era una madre, era parte de algo más grande, un grupo de mustangs salvajes, una banda perdida en algún lugar del desierto. Y John sabía que ella los extrañaba, podía verlo en sus ojos, en la forma en que miraba hacia el horizonte, como si esperara que aparecieran en cualquier momento, pero estaban lejos, quizás demasiado lejos. John se cruzó de brazos. Si quería darle un verdadero hogar, si quería asegurarse de que su potro tuviera un futuro, tenía que encontrar a la banda. Y tenía que hacerlo rápido. Al día siguiente, John tomó una decisión. Selló a Charlie, su viejo caballo, un gelding fuerte y confiable. No era tan rápido como los mustangs salvajes, pero era su mejor oportunidad. El sol golpeaba fuerte, el viento soplaba seco. Pero John no se detuvo. Los mustangs estaban en algún lugar del desierto, y él iba a encontrarlos, sin importar cuánto le costara. El viaje no fue fácil: arena caliente, caminos infinitos, y un vacío aplastante. A cada paso, John miraba el horizonte, buscando cualquier señal de vida, pero solo había silencio. ¿Había cometido un error? ¿Realmente podría encontrarlos? Pero justo cuando el sol comenzaba a caer, allí estaban. Una sombra se movía en la distancia, un caballo salvaje. John sintió su corazón acelerarse. ¿Sería parte de la banda? ¿O estaba solo? Charlie relinchó, inquieto, pero John lo calmó. Se acercaron lentamente. El Mustang levantó la cabeza, sus orejas atentas. Era un caballo hermoso, su cuerpo fuerte y ágil. Pero en sus ojos, John vio algo familiar: soledad. El Mustang también buscaba algo. Tal vez buscaba a su familia, tal vez buscaba lo mismo que John. John apretó los dientes.
Si había encontrado uno, el resto no podía estar lejos. No iba a rendirse. No ahora. Porque los verdaderos lazos nunca se rompen. ¿Podrá encontrar a la banda? ¿Logrará reunirlos con la yegua y su potro? Lo que viene será una locura. Dale like, comparte y suscríbete para no perderte la próxima parte. Un viejo diner. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas, donde la gente entra, se sienta en la barra, toma su café y sigue con su vida. Pero John no podía seguir con su vida. No hasta encontrar la banda de Mustangs. Entró en el pequeño restaurante. El aroma del café fuerte y el tocino chisporroteando llenaba el aire. Los pocos clientes ni siquiera levantaron la mirada. John se sentó en un taburete junto a la barra, ajustándose el sombrero. «Buenos días», dijo la síntesis camarera sin mirarlo. «Buenos días», respondió John, con voz seca. Su mente estaba en otro lado. Estaba pensando en la yegua, en su potro, en la familia que ella había perdido. Él iba a encontrarla, a cualquier costo. La camarera sirvió el café. John tomó un sorbo, sintiendo la calidez recorrer su cuerpo. Luego respiró hondo y se lanzó. «Estoy buscando algo», dijo con voz firme. O mejor dicho, alguien. ¿Sí? John se inclinó hacia adelante. Una banda de mustangs salvajes. La camarera se quedó en silencio. 1 segundo. 2. Luego levantó la mirada. Sus ojos se suavizaron un poco. No eres el primero en preguntar por ellos. El corazón de John se aceleró. ¿Los has visto? La mujer echó un vistazo alrededor, como si se asegurara de que nadie más estuviera escuchando. Hubo un tiempo en que eran comunes por estos caminos, dijo en voz baja. Mustangs libres corriendo por el desierto. ¿Y ahora? Preguntó John, sintiendo una presión en el pecho. La camarera apretó los labios. Han desaparecido. Silencio. John sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Algunos dicen que por la sequía. Otros que por los cazadores furtivos. John apretó los puños. Había oído historias. Hombres sin escrúpulos que robaban mustangs para venderlos. Cazadores que disparaban solo por diversión. El solo pensamiento lo enfermaba. Pero, continuó la mujer, dicen que aún queda una banda. John sintió un rayo de esperanza atravesarlo. ¿Dónde? Ella se inclinó hacia adelante y susurró. Cerca del Cañón Viejo. Unos kilómetros al este. John no necesitó escuchar más. Dejó unos billetes en la barra y salió del diner sin mirar atrás. Charlie esperaba afuera. El sol se alzaba más alto en el cielo. El calor golpeaba fuerte, pero John no se detuvo, porque ahora tenía un destino, ahora tenía una oportunidad real. Si la banda estaba en ese cañón, él iba a encontrarlos. Y traería a la yegua de vuelta a casa. El viaje fue agotador. El aire se volvió más pesado, cargado de polvo y calor. El suelo se hizo más rocoso, más peligroso. Pero John siguió adelante. No había vuelta atrás. Cuando finalmente llegó, al borde del cañón, el sol ya empezaba a ponerse. Las sombras se alargaban. El aire era demasiado silencioso. John contenía la respiración. Escaneó el paisaje. Esperó. Nada. Pero entonces, un sonido en la distancia. Algo moviéndose en la arena. John se congeló. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Desde las sombras, emergió una figura, un mustang salvaje, un enorme semental oscuro, su pelaje cubierto de polvo, sus ojos brillando con inteligencia. John sintió su corazón acelerarse. Este no era un caballo cualquiera. Era el líder de la banda, y ahora, lo estaba mirando fijamente. Por un largo momento, ninguno se movió. El semental se mantuvo orgulloso, imponente. John apenas se atrevía a respirar. Pero entonces, el mustang giró la cabeza. Sin hacer un solo sonido, desapareció en la profundidad del cañón. John no dudó. Lo siguió. El cañón era un laberinto. Los muros de roca se alzaban a su alrededor. Las sombras jugaban trucos con sus ojos, pero él no paró. Cada paso lo acercaba más. Cada sonido lo hacía contener la respiración. Y entonces, los vio. La banda, decenas de mustangs salvajes, reunidos en un claro dentro del cañón. John apenas podía creerlo. Los había encontrado. Pero algo no estaba bien. Los caballos estaban tensos, no pastaban, no corrían, solo esperaban, alerta. Él, líder de la banda, el semental oscuro,
Paseaba nervioso. Su cabeza giraba de un lado a otro, como si esperara algo, o alguien. Y entonces John lo vio, a lo lejos, una figura sobre un caballo, un jinete, vestido con ropas oscuras, acercándose rápidamente. El corazón de John se detuvo. No podía ser. Cazadores furtivos. Había oído las historias. Hombres que robaban Mustangs para venderlos al mejor postor. Que no se detenían ante nada. Y ahora estaban aquí, y la banda estaba en peligro. Y John no iba a dejar que eso sucediera. No hoy. Tomó una decisión. Montó de nuevo en Charlie, sujetó las riendas con fuerza, y espoleó al caballo con todas sus fuerzas. Cargó hacia ellos. Si los cazadores querían esos Mustangs, tendrían que pasar sobre él. Y eso no iba a pasar. ¿John logrará salvar la banda? ¿Podrá evitar que los Mustangs sean capturados? Lo que viene a continuación es una locura. John no tenía tiempo que perder. Los Mustangs dependían de él. Con una orden rápida, espoleó a Charlie y cabalgó a toda velocidad hacia la banda. Los caballos salvajes lo notaron al instante. Las yeguas y potrillos se agitaron, nerviosos. Los más jóvenes corrieron primero, desapareciendo como sombras en la noche. El semental se quedó hasta el último segundo. Un líder hasta el final. Sus ojos oscuros se encontraron con los de John. Por un segundo, hubo un entendimiento silencioso. Y luego, el semental desapareció en la oscuridad. John frenó en seco. Su corazón latía con furia. Había encontrado la banda, y ahora se le escapaban. Pero lo peor aún no había pasado. Los cazadores furtivos seguían ahí fuera, y estaban cada vez más cerca. Tenía que tomar una decisión. John pensó rápido. Había una cueva cerca. Un refugio oculto. Un lugar que podría salvar a los Mustangs, al menos por ahora. Sin dudarlo, giró a Charlie y cabalgó hacia la cueva. No sabía si los caballos salvajes lo seguirían. Pero tenía que intentarlo. Charlie voló sobre la arena. John miraba nervioso a su alrededor. Si los cazadores llegaban, primero, todo estaría perdido. Pero entonces, escuchó un sonido en la distancia, un relincho. Luego, el sonido de decenas de cascos golpeando la tierra. Venían. John se giró, y ahí estaban. La banda de Mustangs lo había seguido. El semental los guiaba con una fuerza inquebrantable. Uno a uno, entraron a la cueva. Se movieron rápido, como sombras en la noche. John lo había logrado, pero la batalla aún no terminaba. La noche era inquietantemente silenciosa. John se quedó de guardia en la entrada de la cueva. Los Mustangs estaban a salvo, pero los cazadores furtivos no se detendrían. El semental se acercó a John. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra. Había algo extraño en su mirada, como si entendiera. Como si supiera que John estaba luchando por ellos. Por su libertad. Y entonces, el silencio se rompió. El sonido de cascos en la distancia. Los cazadores furtivos habían llegado. John apretó los puños. No iban a tomar a los Mustangs. No mientras él estuviera aquí. Montó a Charlie. Se acomodó en la silla, preparándose para lo inevitable. Los cazadores no sabían que los Mustangs estaban escondidos. Si John podía detenerlos aquí, habría esperanza. Y si no, todo habría sido en vano. Dos jinetes aparecieron en la entrada del cañón. Vestidos con ropas oscuras, se movían lentamente. Sus sombreros ocultaban sus rostros. Pero John no necesitaba verlos para saberlo. Eran cazadores. Y venían, por sangre. John no tenía muchas opciones. Era solo un hombre contra dos. Pero conocía cada rincón de este desierto. Y eso era su ventaja. Los hombres no lo habían visto aún. Escuchó sus voces, hablando entre ellos. Los caballos deben estar cerca. Tenemos que atraparlos antes de que desaparezcan otra vez. John sintió una oleada de furia. No iban a atraparlos. Espoleó a Charlie y salió del cañón. Los enfrentaría, cara a cara. Cuando los cazadores lo vieron aparecer de la nada, se detuvieron en seco. Uno de ellos sonrió. ¿Y tú quién demonios eres? John no parpadeó. El hombre que va a detenerlos. Los cazadores se rieron. ¿Tú solo? Se burló uno, desmontando de su caballo. John no respondió. Solo apretó las riendas.
El segundo cazador cargó su caballo contra él. Pero John ya estaba listo. Con un giro rápido, bloqueó su camino. Charlie se movió con la velocidad de un rayo. El cazador perdió el control y casi cayó al suelo. John sonrió. ¿Qué pasó? ¿No esperaban pelea? El líder de los cazadores sacó un cuchillo. Esto se ponía serio. Nos llevaremos esos Mustangs, te guste o no. John no se movió. Vas a tener que pasar sobre mí primero. Y eso no iba a pasar. El segundo cazador cargó. De nuevo. John reaccionó en el último segundo. Con una maniobra rápida, jaló las riendas del caballo enemigo. El animal se encabritó. El cazador perdió el equilibrio. Y cayó al suelo. John giró a Charlie, listo para el siguiente. Pero el líder aún estaba ahí, con el cuchillo en la mano. John sabía lo que iba a pasar. Era ahora o nunca. Los dos se lanzaron al ataque. Caballos, polvo, caos. John esquivó el primer golpe. El segundo pasó a centímetros de su brazo, pero entonces aprovechó un momento de distracción y golpeó. Con un movimiento certero, sujetó el brazo del cazador y lo empujó al suelo. Final del juego. Los cazadores quedaron en el suelo. Sus caballos huyeron al desierto. John miró a su alrededor. La pelea había terminado. Había ganado. Pero no había tiempo que perder. Espoleó a Charlie y volvió a la cueva. Los Mustangs seguían allí, seguros. El semental lo miró fijamente. John respiró hondo. Están a salvo. El Mustang parpadeó, como si entendiera. John supo que había hecho lo correcto. Pero esto aún no terminaba. El mundo seguía siendo peligroso para los Mustangs, y John no iba a descansar hasta asegurarse de que estuvieran protegidos para siempre. El cazador furtivo perdió el control. John jaló las riendas de su caballo en el último segundo. El animal se detuvo justo al borde de un acantilado. El cazador jadeó, temblando. Había perdido. Su compañero vio la escena y palideció. Sabía que ya no tenía oportunidad. Con un gruñido, giró su caballo y huyó. Esto no ha terminado, gritó antes de desaparecer en el cañón. Pero por ahora, la batalla estaba ganada. John respiró hondo. Se había enfrentado a cazadores sin escrúpulos, y había ganado. Pero sabía la verdad. Los cazadores siempre volvían. No podía bajar la guardia. Debía proteger a los Mustangs. Para siempre. Los primeros rayos del sol iluminaron el cañón. El aire fresco trajo consigo el aroma de flores silvestres. John cabalgaba sobre Charlie, su mirada perdida en la inmensidad. Su mente seguía en la batalla de la noche anterior. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los cazadores regresaran? ¿La próxima vez sería peor? John apretó los dientes. No dejaría que eso pasara. No mientras él pudiera evitarlo. Un sonido interrumpió sus pensamientos. El eco de pezuñas golpeando la tierra. Rápidas, ligeras y familiares. John giró la cabeza. Sabía quiénes eran. Se inclinó un poco en la silla y esperó. Entonces, los vio. La banda de Mustangs emergió de las sombras. El semental iba al frente, su melena oscura ondeando con el viento. Era un rey en su propio reino. Su pelaje brillaba, con los primeros rayos del sol, pero había algo diferente. Parecía tranquilo, seguro, libre. Los otros Mustangs salieron tras él, uno a uno, rellenos de gracia y fuerza. John desmontó lentamente. Su corazón se llenó de orgullo. Lo habían seguido, le habían creído, ahora estaban libres. El semental avanzó hacia John. Sus ojos oscuros se encontraron con los del hombre. Había algo ahí, un entendimiento silencioso. Ya no eran solo un hombre y un caballo salvaje. Eran aliados. Eran familia. John levantó una mano lentamente. Su palma rozó el cuello del semental. El caballo no retrocedió. Ningún miedo. Ninguna duda. Solo confianza. El semental frotó su hocico contra la mano de John. Un gesto más fuerte que cualquier palabra. Los otros Mustangs se acercaron. Se quedaron en silencio, observando. Habían encontrado a su líder. Pero más que eso, habían encontrado seguridad. Ya no corrían por miedo. Ahora corrían hacia un futuro. Un futuro que construirían juntos. John dio un paso atrás y los miró. Majestuosos. Poderosos. Libres. Sabía la verdad.
Los cazadores, furtivos, volverían. El mundo nunca dejaría de ser peligroso para los caballos salvajes. Pero ahora no estaban solos. John estaría ahí, y lucharía por ellos, cada vez que hiciera falta. Los Mustangs corrieron hacia el horizonte. Su libertad era un espectáculo impresionante. John sonrió. Había hecho lo correcto. Pero la historia aún no terminaba. Este era solo el comienzo. ¿Crees que la libertad vale la pena luchar por ella? Si esta historia te inspiró, comparte el mensaje. Dale like, suscríbete y ayúdanos a proteger a los caballos salvajes. Porque la verdadera libertad siempre merece ser defendida.